Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy a la sesión de la División de Pediatría del Hospital Ángeles Valle Oriente. El día de hoy tenemos una plática que se llama Urgencias Pediátricas, las afecciones más comunes en el Hospital Valle Oriente. Estará a cargo de la doctora Brenda Rosas, el cual es pediatra, es egresada del programa multicéntrico del TEC Salud y es médico adscrito al Departamento de Urgencias del Hospital Ángeles Valle Oriente. Gracias por acompañarnos, doctora, y bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Hoy es un día especial porque es el Día del Médico, entonces feliz día a todos el día de hoy y vamos a celebrarlo aquí con esta plática. Este es una plática diferente porque no va a ser tanto en cuanto a atención, diagnóstico y tratamiento, sino más bien lo que estamos viendo es la estadística que hay de las enfermedades más frecuentes en urgencias de aquí del Hospital Ángeles. Es importante llevar este tipo de estadísticas para así nosotros poder ver cómo está el panorama en cuanto a las urgencias que llegan a nuestro servicio. La estadística aquí en el Ángeles ya se lleva desde hace muchos años, pero vamos a reportar lo último que se ha hecho en este último 2023. La estadística es importante porque nos va a ayudar a mejorar la atención al paciente, va a optimizar recursos, reduce tiempos de respuesta, mejora la toma de decisiones, monitorea enfermedades emergentes y también evalúa eficacia de tratamientos y planifica la capacitación, ¿verdad? Porque es importante ver todo esto para nosotros tener un buen servicio de urgencias de calidad. Esta estadística que vamos a presentar es desde el 2023, o sea, de todo el año 2023, de los pacientes que llegaron al área de urgencias. En total se atendieron 7,457 casos, de los cuales adultos fueron 4,670 y pediátricos 2,787, ¿verdad? En esta gráfica, pues vamos comparando la azul es la pediátrica y la gris es la de adultos, ¿verdad? Y vamos viendo, más o menos está en promedio cómo está la atención, pero en los meses de octubre, noviembre y diciembre es como la temporada alta de pediatría. Vamos viendo también en esta, vamos comparando del 2021, 2022 y 2023 las atenciones en pediatría, que vamos viendo que en el 2021 fueron 1,527, en el 2022 2,244 y y en el 2023 fueron 2,787. Vamos viendo que va en aumento estas atenciones en la sala de urgencias y que también se comportan igual, que tienen un mayor índice en la temporada de otoño-invierno. En cuanto a estos pacientes que tuvimos en estos años, ¿cómo fueron los internamientos, verdad? En pediatría. En el 2021 fueron 156, 2022 280 y 2023 306. Estos internamientos son de pacientes que llegaron al área de urgencias, porque también puede haber internamientos por otras áreas, ¿verdad? Solamente son del área de urgencias. Aquí teniendo como un top 10 de enfermedades que son las más recurrentes, la principal pues es la de infección de vías respiratorias superiores. En este englobamos pues rinofaringitis, faringitis, resfriado común, etcétera. Las gastroenteritis agudas en un 20%, traumatismos, que también es algo que es muy frecuente, heridas también, otitis media aguda, traumatismo craneoencefálico leve, bronquiolitis, fracturas. Y ahí pusimos, porque en la estadística, entre los diagnósticos que venían como más frecuentes, era influenza, que puede ser que también vaya englobado en infección de vías respiratorias superiores, pero lo quise poner porque teníamos el diagnóstico con resultado de prueba positiva. También de COVID, también tenían de COVID-19 en la estadística. Bueno, ahora quise como agrupar mejor
las enfermedades para ir viendo qué es lo más frecuente en cuanto a lo respiratorio, gastrointestinal. Y bueno, vemos que en general las infecciones de vías respiratorias superiores marcaron unas 554, que viene siendo el 65% de las atenciones en urgencias. Bronquiolitis fue otro importante, que son 103 casos se presentaron, de influenza 68, casos de neumonía 48, laringotraqueitis 43, asma 16 y de COVID-19 11. Estos, como digo, del COVID fueron pruebas positivas que se hicieron en urgencias. En cuanto a las gastrointestinales, pues está la gastroenteritis aguda, que es la que de mayor porcentaje, 397. Está también constipación, que es algo que está recurrente ahí en urgencias, síndrome de colon irritable, reflujo gastroesofágico y enfermedades isopépticas, solamente se reportó un caso. En cuanto a las enfermedades neurológicas o afecciones neurológicas, tenemos traumatismo craneoencefálico leve, que es algo pues recurrente, son 109 casos. Pues fueron traumatismos leves que no tuvieron ahí ninguna alteración en el Glasgow o alteración del estado de conciencia. Y también las crisis convulsivas es otro que es algo frecuente. Aquí estaba como englobado en general crisis convulsivas, no venía en la estadística si estaba dividido como febril o era una crisis convulsiva como tal. También hubo casos de traumatismo craneoencefálico moderado, que es 5 casos. Otros más están migraña, meduloblastoma, parálisis cerebral infantil, adenoma hipoficiario, hidrocefalia, hemoclonías y parálisis facial. En cuanto a las enfermedades quirúrgicas que se reportaron, fue hipertrofia de píloro, apendicitis aguda e invaginación intestinal. En cuanto a afecciones del neonato, cuando llegan en el primer mes de vida a urgencias, el más común pues fue el cólico del lactante, que yo creo que es el que los padres llegan con mayor angustia al área de urgencias. También hiperbilirrubinemia, que hubo 17 casos y 2 casos de sepsis neonatal. En cuanto a las enfermedades de otorrino, bueno, otitis media aguda, que es otra afección recurrente, que fueron 132 casos. Incluimos aquí también pie, mano, boca, herpangina, que son diagnósticos específicos, y que son frecuentes en el área de pediatría. También el cuerpo extraño, que lo tenemos así en general, que fueron 18 casos, que no especifica si fue en oído, nariz o algo más, ¿verdad? Pero en general es algo frecuente. También las epistaxis. Parotiditis hubo 3 casos y un caso de vértigo. Pero en general, el de mayor importancia aquí fue el de otitis media aguda. En cuanto a las enfermedades oftalmológicas, pues la más recurrente es la de conjuntivitis, que hubo 21 casos, y una celulitis periorbitaria y una escoriación corneal, que a veces es por algún accidente, traumatismo, algo en el ojo, es cuando se puede presentar. En cuanto a enfermedades de la piel y otras, bueno, está dermatitis en general, en donde se englobaba dermatitis por contacto, dermatitis atópica, fueron 12 casos. Enfermedades exantemáticas está en general porque no se tenía así como que la causa, solamente se tenía lo clínico en cuanto a la fiebre y que posterior tuvieron el exantema, ¿verdad? Pero la que sí tuvo como bien identificada fue varicela también. También hubo casos en los que presentaron abscesos, ya sea perungual, perianal o en alguna otra parte, y también hubo casos de celulitis. Un caso que pues no es algo común, estuvo el síndrome de piel escaldada y también el síndrome de Steven-Johnson, y un paciente con quemadura. Esto para ver que pues sí, a lo mejor no son los 100 casos que vamos a ver, pero es importante también esas enfermedades que no son tan frecuentes, tenerlas en mente y poder estar preparados para poder tratarlas. Aquí en otras enfermedades puse la fiebre en estudio porque no teníamos un diagnóstico como tal.
Muchas veces pues pueden venir por fiebre el motivo de consulta a los pacientes, pero ya la exploración física y al revisarlos pues ya tenemos un diagnóstico, ya sea una infección de vías respiratorias o una gastroenteritis o una herpangina. Pero en este caso se quedaron esos diagnósticos, se quedó sin un diagnóstico y se quedó como fiebre en estudio. Probablemente alguno de esos requirió algún internamiento y hay veces que en el área de urgencias no tenemos esa estadística porque ya se a lo mejor el diagnóstico ya se hizo después en piso, en otra fase, ¿verdad? También agregué aquí la de adenitis mesentérica porque es importante para un diagnóstico diferencial común de dolor abdominal y apendicitis. Y bueno, en cuanto a los casos de enfermedad de Kawasaki diagnosticados desde urgencias, nos tocaron 7 en el 2023. Como habíamos estado viendo que ha habido un incremento en el diagnóstico de esta enfermedad, probablemente sea mayor, por lo que les comento que en urgencias fue hasta esa fase en donde se hizo el diagnóstico y hay veces que ese diagnóstico ya se termina de complementar con estudios ya en piso. También otro diagnóstico frecuente fue la sinovitis de cadera, ingesta de medicamentos, hubo 4 casos, hubo un caso de electrocución y hubo otro caso de casi ahogamiento, de inmersión y un caso de intoxicación alcohólica, que ya de repente nos tocan adolescentes con este tipo de diagnósticos. Comparamos un estudio, bueno, hay 2 estudios, uno que pusimos del Hospital Universitario de Valladolid en España, que pues para ver cómo andamos, si estamos más o menos parecidos o no en cuanto a las frecuencias de enfermedades en el área de urgencias. Y ellos pues también tienen ellos como fiebre. Ellos vieron como, más que como diagnóstico, sino como motivo de consulta, fue como vieron sus datos. Y si es predominante igual, el de la fiebre, el síndrome gastrointestinal, la sintomatología respiratoria, que es parecido más o menos a lo que nosotros también tenemos aquí, ¿verdad? Aquí también en este estudio pues recalcaban en la importancia también de ver la urgencia médica sentida o real, ¿verdad? Porque hay veces que los papás pueden llegar a urgencias con una preocupación mayor cuando en realidad no es una urgencia real y que por eso es importante también el triage, como lo habíamos visto en el simposium, para poder tranquilizar a los pacientes y tratarlos, pero conforme a la prioridad en cuanto a la urgencia de la enfermedad. En otro hospital que está aquí en la Ciudad de México, el Hospital Regional General Ignacio Zaragoza, también hicieron su estadística en cuanto a cuáles eran las enfermedades más frecuentes en urgencias pediatría. Y bueno, el síndrome diarreico, el dolor abdominal, la crisis asmática, el politraumatizado, fueron de los principales diagnósticos que también es parecido a cómo nos estamos comportando nosotros aquí en el hospital. Parte también de estos estudios, pues es para darnos una idea de cuál es la frecuencia, también en cuanto a la epidemiología de las enfermedades que estamos teniendo en el área de urgencias. Eh, Sería interesante también en un futuro, pues, seguir viendo estos estudios, pues, para ver las urgencias médicas reales, las sentidas, y también ver, comparar con otros estudios de epidemiología en los estudios que se hagan en cuanto a influenza, COVID, virus sincitial. Los estudios más comunes que hacemos son esos, el de COVID-19 o el de influenza. Ya cuando se necesita un panel viral completo, pues son pocos los casos y por lo general son los pacientes que ya se van a ingresar. Entonces, pues más que nada era un breve repaso para ver cómo estamos en cuanto a las atenciones en pediatría, en el área de urgencias, y cómo vamos en cuanto a ingresos, de internamientos, a número de pacientes, y que hemos visto que pues han ido en aumento en la atención de urgencias aquí en el Hospital Ángeles, y que nuestra temporada alta o mayor de en pediatría pues es en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Muchas gracias. ¿Alguna duda o pregunta?
En 2023 nomás hubo 11 internamientos por COVID. No, no, es que esos no son internamientos, asistencias a urgencias con COVID, porque a veces pueden estar internados o no. O sea, Lo que pones ahí de son COVID-19 diagnósticos de entrada. de O sea, entrada. entran con una Puse, infección respiratoria y no sabemos si acabó en una cirugía. No sé. ajá, o sea, fue el diagnóstico que se le dio en urgencias y pudo haber sido un COVID-19 que se fue a su casa. O sea, no necesariamente se tuvo que haber internado. Ok, son 11 pacientes en el 2023 que llegaron por COVID y que no necesariamente se internaron Exactamente. o no se internaron. Que no necesariamente es internado. O sea, puede ser 11 que se internaron todos o puede ser que ninguno se haya internado. Así es. Son poquitos. Son pocos. En realidad, hacemos las pruebas a criterio de cada médico, ¿verdad? No a todos los pacientes que llegan con una infección de vías respiratorias le hacemos prueba COVID o influenza. Por lo general hacemos en pacientes que tengas una sospecha alta, ya sea porque algún familiar o algún contacto o que no está comportando como el cuadro normal de cualquier otra infección viral. A lo que voy es, el peor escenario es que esos son si se hubieran internado Ujú, y juntándolos aquellos que pudieran haber llegado por admisión, que también existe, ¿no? ujú, Que se me hace poco probable, pero bueno, puede pasar. sí. Aún así es bajo. O sea, eso habla de que en el 2003 sí bajó mucho la incidencia de COVID y también es raro los internamientos por COVID este, en el hospital. Pues sería buenísimo saber que los que estuvieron internados, los que entraron, ¿Cuántos se internaron? cuántos fueron COVID después. O sea, que hicieron el examen al día Sí, que siguiente. a lo mejor ingresaron como una infección de vías El respiratorias niño, el asma, haz de cuenta. Bueno, y ya después le hacen un panel viral y y salió después positivo. sale positivo. Esos fueron nada más los que en urgencias nos dieron positivo. ¿Alguna otra pregunta?